en el que acogemos la palabra, como decimos por la mañana, ¿no? Esa sola palabra que el Padre tiene y que ayer decíamos. Recuerdo que ayer os invitaba como a descubrir que lo que la filosofía, la antropología nos dice, que el hombre tiene como tres grandes facultades: el entendimiento, la memoria, la voluntad, y con las cuales pues nos movemos. Porque yo pienso y lo que pienso luego lo quiero, y quiero y luego pienso, y luego por eso espero. O sea, eso es la dinámica de la vida y así como la gente vive. Pero yo os decía, si lo vemos desde el punto de vista de la comunión con Dios, la llamada a la unión con Dios, las facultades se transforman en virtudes teologales. O sea, las virtudes teologales no son tres cosas que yo añado a mi cabeza. Pongo fe, pongo caridad, pongo amor, pongo... No. Yo vivo en dimensión de fe, yo vivo en dimensión de esperanza y vivo en dimensión de amor. Y lo que dinamiza mi vida no es mi entendimiento, sino mi entendimiento ya en fe. ¿Qué quiere decir? Pues que ya lo que yo entiendo, lo voy entendiendo desde la fe. La fe no es que yo creo cuatro cosas que me dicen, sino la fe es que yo abro mi vida con mi cabeza a esa dimensión de Dios que da sentido a lo que hago. Yo puedo pensar en que tengo que hacer tal cosa para hacer tal... Bueno, vale. Pero lo puedo pensar desde la condición de creyente o ateo. Pero si es desde la condición de creyente, no es que viva otra vida, sino que la vivo con otra orientación, la dimensión creyente. ¿Por qué digo esto? Porque la gente dice, yo no tengo fe. ¿Por qué? Porque yo no creo en Dios. Uno dice... Te has fabricado un Dios con la mente y luego dices que no crees, porque eso no te va. Pues muy bien. Pero vivir la fe es vivir toda la vida desde la fe. Es más, y esto es lo que yo quiero ya hoy como aclararos y luego después continúo. Pablo dice, vivo de la fe del Hijo de Dios. No que yo creo en Jesús y otros no creen en Él, sino que yo, que quiero vivir una vida humana desde esa dimensión, como os digo, creyente, me identifico con los sentimientos de Jesús. Entonces, Jesús, ¿cómo vivía la vida? Desde su fe, que es la dimensión del Padre que llena toda su vida. Esa es también la manera de vivir la vida humana creyente. No que yo creo unas verdades que me propone la Iglesia. Eso es lo externo, que más o menos para orientarme. Y desde luego, San Juan de la Cruz lo llama envolturas de plata. Pero lo que cierran es esa verdad de Dios en mi vida. Entonces, esa verdad de Dios en mi vida, eso es lo que es la dimensión creyente. Y más o menos es con lo que la gente también se mueve muchas veces, tengo fe. Pero es que es triple la dimensión, como son las facultades. Tenemos la facultad de la fe, que es la que abarcaría el modo de entender la vida. Yo la entiendo desde Dios, y claro, pues desde ahí a lo mejor muchas de las acciones morales, ¿no? Bueno, eso es de ley natural. Dejemos de dividir natural y sobrenatural. Lo que importa es vivir desde Dios en fe. Entonces, pues por eso digo, favorezco la vida, favorezco... O sea, todo aquello que realmente entra dentro del amor de Dios, pues es lo que mi fe me hace entender para vivir. Pero no solamente me hace vivir entendiendo desde la fe, sino vivir también esperando. Y aquí es donde yo os digo que ha faltado muchísima catequesis. Y ha faltado muchísimo el escuchar a San Juan de la Cruz. En esta dimensión que os voy a decir ahora. Generalmente, cuando vivimos en dimensión de facultad, memoria
¿Qué hacemos? Pues claro que yo proyecto el futuro con lo que el entendimiento me hace entender, pero me hace entender desde lo que la memoria me ha guardado. Si a mí me ha guardado que tal cosa, pues si yo hago tal cosa y tal cosa, se hace tal cosa, pues ya proyecto y así hace, pues que mi memoria, que recuerda el pasado, me proyecte al futuro, pues unos ideales, unas formas de vida, lo que queráis. ¿Qué hago? Pues esperar lo que ya conozco. No hago esperar nada nuevo. Claro, eso, como digo, es esperanza, pues que no está marcada, memoria, que no viene marcada por una esperanza abierta a Dios, sino por una esperanza totalmente humana. Si yo trabajo, seguro que me van a pagar. Pues lo espero, claro. El día que no me pagan, pues ya protesto, pero lo normal es que espere que si yo he trabajado me paguen el sueldo. Bueno, pues vale. Eso es una esperanza que entra dentro de lo que sería este mundo. Pero la esperanza de cielo, que diría San Juan de la Cruz, la esperanza de Jesús, que no solo la fe, la esperanza del Hijo de Dios, ¿cuál era? Que el reino de Dios viene, que Dios va a ser, diríamos, la realidad que da sentido a todo esto que conocemos, la naturaleza, la creación entera, todo tiene un sentido, del sentido de que llegará a su fin cuando el reino de Dios se establezca plenamente. Pero Jesús ya esperaba ese reino de Dios. Y lo esperaba más allá de lo que él podía proyectar. Pues fíjate, como yo predico muy bien, voy a tener una cantidad de seguidores que ya verás, el mundo entero se va a convertir. ¿Qué va? Si resulta que al final acabó en la cruz y no tenía ningún seguidor porque todos se fueron. Entonces, ¿qué esperanza le quedaba? Solo la esperanza de que realmente el Padre haría posible que su vida entregada fuera el fermento y el principio del reino. Y así fue, resucitó. Entonces la resurrección es un misterio que creo en él. ¿Por qué? Porque creo que lo que Jesús esperó es lo que llega, que es la vida en el amor. Y esa es la resurrección. Entonces Jesús ha resucitado porque vive por amor en todo y en todos. Nos podemos acercar a Él porque Él está conmigo. Eso es lo que Santa Teresa, por ejemplo, que hoy estamos hablando, ha vivido. Empezó pensando en Cristo, meditando y haciendo sus cábalas de que luego le representaba, decía ella, como junto a ella. Pero acabó representándose, es decir, haciéndoselo presente de un modo mucho más real, porque representárselo no es la imaginación, lo hacía presente en su vida. Y así es como llegó a lo que ya decía, ¿no? Vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque se identificaba con ese Cristo que la amaba y que amándola vivía en ella, y ella al mismo tiempo vivía y creía y esperaba lo mismo que Jesús. Y esperando lo mismo que Jesús, actuaba solo movida por el amor. O sea, esa es la dinámica de la vida teologal. No la dinámica de que yo tengo fe, esperanza y caridad, y tengo tres cosas y por eso. No. Eso sigue siendo mi mente la que regula todo. Pero no es mi mente, es la esperanza. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso lo estoy diciendo muy rápido, pero todo eso San Juan de la Cruz lo ha descrito en el libro tercero de la Subida, que tiene 15 capítulos dedicados a la memoria y los demás a la voluntad. Y ahora me estoy centrando un poco en la memoria porque os decía, es la dimensión que creo que no se ha considerado. O sea, se ha considerado mucho que si no tengo fe, y luego ¿qué espero? Pues que si soy bueno me voy al cielo. ¿Y el cielo qué es? Pues que allí Dios me da cosas. Y entonces nunca he proyectado mi vida diciendo, yo espero que haciendo mi vida según la voluntad de Dios como Jesús, llegue el reino. Llegue el reino, que es la presencia de Dios total en todos. ¿Vale? Pero esa es mi esperanza. ¿Y eso cómo llega? Más allá de mis cálculos. Por tanto, ¿qué tengo que hacer?
vaciar mi memoria de todo contenido que sea eso, limitado, y abrirla a eso que es ilimitado. Entonces, ¿qué pasa? Lo digo así como muy rápido para que os diga que de repente mi cabeza se queda vacía. Parece que me vuelvo loco. Digo, pues eso que dice San Juan de la Cruz es imposible. No. En cuanto dejamos de pensar que va a venir lo que yo más o menos tengo calculado, mi vida de repente me parece que se queda como en vacío. Y eso es lo que dice San Juan de la Cruz, que parece que el cerebro da vueltas. ¿Por qué? Porque no tiene dónde agarrarse. Pero eso se pasa rápido. ¿Por qué? Pues porque rápidamente nos damos cuenta que lo que esperamos es un proyecto de Dios que va más allá de mis cálculos. Pero eso es lo que Jesús dijo, la voluntad del Padre no es que Dios manda unas leyes. Dios tiene un proyecto de salvación, que es, diríamos, realización de la creación. Luego, eso cada uno lo va asimilando, y lo va viviendo y lo va descubriendo. Porque realmente luego, claro, lo tenemos que proyectar a que en Jesús es universal, porque Jesús no dijo, bueno, yo me entrego para salvar unos poquitos. No, para la salvación de todos. Yo me entrego para que venga el reino. Pues el reino abarcará todo, porque no abarca solo, como diría San Pablo también, al cuerpo y al ser del hombre, sino a la creación entera que está como aguardando que todo llegue a esa plenitud de los hijos de Dios. Entonces, vuelvo a deciros, vivir en esperanza no es vivir algo así como esperando una cosa que vendrá del cielo que yo me imagino, sino vivir en el proyecto de Dios que me desborda. Y entonces vivir mi vida con ese proyecto es vivirla como la vivió Jesús, en esa esperanza de que mi vida entregada será el reino. Claro que, como la historia nos dice, la vida de Jesús trajo el reino a través de ese, que también es lo que os decía ayer, cuando dice San Juan de la Cruz, para conocer a Cristo hay que seguirlo hasta la muerte y muerte de cruz, y esa muerte es el culmen de la unión del hombre con Dios, porque ahí sí que el hombre dejó entrar a Dios plenamente. Y os decía, el Padre entregó al Hijo y el Hijo se entregó al amor del Padre, porque el Padre, amando, estaba entregando a su Hijo al mundo para salvarlo. Pues en ese proyecto de Dios entramos todos, desde la fe y desde la esperanza. Entonces, tenemos que creer que Jesús, entregando su vida, esperó la llegada del reino. No solo, diríamos, vivió ese momento de fe de que el Padre es el que, sino que además vendrá, y vendrá la resurrección. Vendrá el reino, vendrá la plenitud de la vida en Dios. Esa es la esperanza que nos cabe. Entonces, cuando nosotros tratamos de ese deseo que tenemos tan hondo de configurarnos con Cristo, no es solo porque vamos a hacer y predicar y vivir como Él vivía. O sea, eso va a resultar, claro que va a resultar así, pero no va a resultar así porque yo me lo propongo como norma de vida, sino como verdaderamente efecto de vivir la esperanza teologal. Y la esperanza teologal me proyectará en la vida, pues siendo generoso, siendo otro Cristo. Pero claro, si yo lo proyecto siendo otro Cristo desde mis razones, porque Jesús se iba con los pobres, entonces ¿qué pasa? Que luego estoy esperando siempre como los resultados, lo que os decía, si yo hago esto, tiene que venir esto. Pero si yo vivo eso desde la esperanza de Jesús, entonces yo no estoy esperando que si yo me voy con los pobres se van a ser ricos. No, yo estoy esperando que eso es un signo de amor y transformará el mundo. ¿Cómo? No lo sé. Pero esa es la esperanza, esa es la esperanza. Y por eso os digo, el vivir desde las dimensiones teologales es vivir la vida haciéndola semejante en lo más hondo a la vida de Jesús. Y ese tiene que ser nuestro deseo. Por eso da pena que en la Iglesia no se haya leído más a los místicos para dar más dimensión teologal a lo que sería la vida humana. Se le ha dado una vida, pues, si cabe, si es verdad, pues muy entregada, ascética, y hay que decir que no
tan conscientemente como San Juan de la Cruz lo puede expresar en sus escritos y Santa Teresa por sus vivencias, sino de un modo más oculto. Pero claro que la viejecita que se entregaba a los demás y vivía confiada en Dios, pues estaba viviendo las dimensiones teologales, claro que sí. O sea, en el fondo, todo buen cristiano era un místico, un místico. El problema es que la palabra místico también se ha entendido mal. Y claro, dice, pues es que tendría revelaciones y visiones. No, tendría una vida como la de Jesús. Eso es místico, porque Jesús es el místico por excelencia. Pues Jesús vivía una vida que todos los que estaban con él no le veían todo el día en éxtasis. Le veían 30 años, le vería José y María trabajando y no saliendo de casa, vamos. Y luego los 3 años de la vida pública, pues predicando, pero al principio predicando de un modo muy general, pues prepararos porque llega el reino de Dios y el reino de Dios. Y entonces él, desde su vivencia como hijo de Dios, pues abría al Padre y claro, el reino de Dios llegaba pues muy escondido, como una semilla. Pues todo eso era lo que él vivía. O sea, tenemos que leer el Evangelio no como que Jesús era un señor que venía enseñando cosas, sino que viene expresando lo que él es. O sea, no hemos leído el Evangelio con esa conciencia de que lo que ahí se dice no es como que Jesús pasó y así dejó cosas, sino lo que Jesús vivió hasta la muerte. Entonces, pues comenzó predicando el reino y todo parece que iba muy bien porque realmente tenía poder y el poder sanador y todo eso. Pero luego tuvo que dar un giro tremendo porque cuando empezó a subir a Jerusalén, pues ya lo sabemos por Lucas y todos los evangelistas cuentan la subida, ¿no? Empezó a darse cuenta que todo cambiaba. Que efectivamente lo que él hablaba del amor del Padre, de la misericordia de Dios, de todo eso, nadie lo entendía. Y no solo no lo entendían, sino que las autoridades judías le estaban ya amenazando. Y luego no solo eso, sino que pues eso fue creciendo. Entonces, fijaros, lo que tuvo que suponer el vivir de Jesús, la realidad en que le tocaba vivir, que lo que yo predico no es captado. Y no solamente no es captado, sino que me va creando una serie de dificultades que al final pues me van a acabar condenando. Pero no, por Dios, seguro que Dios saldrá por ti y vendrá con su poder y te dará la gloria. Y Jesús dice, cuidado Pedro, eso es tentación. ¿Es tentación de qué? De que vendrá el Dios que los hombres imaginan. Pero el Dios Padre es el que me va a entregar, porque me ama y porque ama a los hombres. Entonces la visión de Jesús va siendo esperanzada, pero esperanzada con esa esperanza teologal, y no esperanzada con esa esperanza de Pedro, que ya verás tú como el Mesías tiene que triunfar. O sea, ¿veis cómo va descubriéndose la esperanza de Jesús frente a las esperanzas vanas de los hombres? Y San Juan de la Cruz lo que nos hace es decir, vamos a purificar la memoria para que esperemos con esa esperanza de cielo. Y nos movamos entonces desde esa esperanza, no desde esas esperanzas vanas. Entonces, todo ese capítulo, como os digo, esos 15 capítulos que van diciendo pues hay que purificar la memoria, se resumen en esto, en venir a vivir la esperanza de Jesús, que es esa esperanza en la que realmente lo que se espera es el proyecto de Dios realizado en mi vida por esa totalmente identificación con Cristo, abierto a la voluntad del Padre. Como generalmente el entender la voluntad de Dios se ha entendido con que Dios está allá arriba y manda cosas y yo las tengo que aceptar, pues entonces, claro, eso de alguna manera trastocaba la verdad de la esperanza. Porque al final, ¿qué pasa? Que si yo trato de ser bueno, pues Dios me va a dar bastante cancha, me va a hacer un poco lo que yo quiero. Pero en el fondo era jugar con un Dios de mi cabeza. No, vamos a acercarnos al Dios de Jesús. Vamos a abrirnos al Dios que es Padre desde la dimensión que Jesús me enseña, amor, que me entrega, que también me entrega a mí. ¿Por qué? Porque quiere que el mundo se salve a través mío.
Entonces, veamos cómo yo cumplo la voluntad del Padre como la entrega del Hijo para la salvación del mundo. Y no que vivamos mi vida para ver cómo yo me... Pues entonces, claro, es imposible que yo pueda vivir mi filiación divina. ¿Por qué? Porque al final la voluntad del Padre se convierte en una cosa que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Conseguir mi meta. Entonces mi esperanza es, pero vana, totalmente vana, porque espero lo que quiero. Y hay que esperar lo que Dios quiere, que ese es muy distinto. Pero no porque Dios quiera cosas raras y que yo tenga que sufrir mucho. No, que yo entienda al final mi vida como la de Jesús, entregada. Y eso me llena, eso es lo que me tiene que hacer. A Jesús le resucitó y a mí me resucitará con él. Pero si no, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Para vivir una vida egoísta después? Pues entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Resucitar para no vivir la vida del Cristo, no. Entonces, por eso la esperanza tiene que ser una esperanza de cielo, una esperanza abierta. Y por eso, claro, la memoria tiene que purificarse de muchas cosas, porque la memoria me está diciendo, bueno, fíjate tú, cuando resulta que hacemos esto y esto y esto, pues se consigue esto y esto y esto, y entonces fíjate que bien va todo y que bien el mundo y tal. Y todo lo proyectamos. Y cuando hay fracasos, pues nos desesperamos. Nos desesperamos porque nuestra esperanza se ha quedado reducida a una esperanza totalmente marcada por mis categorías, mi capacidad de pensar, mi capacidad de hacer, que a lo mejor es muy buena y yo resulta que es que soy un hombre genial que mueva a todo el mundo para que haga el bien, pues muy bien, pero al final ese bien acaba siendo egoísmo, porque luego siempre hay malos que hay que como destruir. O sea que de alguna manera lo que sería la ética así entendida trae como consecuencia muchas veces eso, el que no hay unión, no hay comunión. ¿Por qué? Porque hay que separar siempre a los malos. Entonces, la visión de Jesús va más allá. Bueno, las frases diríamos de la cruz, pues sí, a veces nos ayudan a entender un poco, pero no llegamos a entenderlo todo, porque también las interpretamos. Perdona a los que no saben lo que hacen, no es como una especie de disculpa, sino casi el deseo de Jesús de que se llegue a conocer la verdad de Dios a través de su entrega. O sea, que no es que el Padre está allá arriba y los tiene que perdonar porque son muy malos, sino al contrario, dales, perdones, dales más amor para que se transformen. Eso sería lo que está diciendo Jesús. Hazles que conozcan el amor que les tienes hasta el extremo porque me entregas y porque yo me acepto esa entrega para que mostrar tu amor. Pues vale, eso es lo que sería la cruz. Pero no como una especie de sacrificio para que Dios no nos tenga en cuenta los pecados. Eso sería como que Dios Padre es un absurdo. No es el Dios de Jesús, claro. No, es que es amando tanto, entrega a su Hijo para que los hombres se den cuenta del amor inmenso de Dios, que es eso, el perdón. El perdón es la verdad de descubrir el amor de Dios en extremo. Bien, y por eso digo, esto es lo que San Juan de la Cruz diría en esos 15 capítulos en que va diciendo las noticias que caben en la memoria, cómo hay que purificarlas, primero las naturales, luego, pues eso, tengo que decir, hombre, que yo no me puedo dejar solo decir que todo me va a ir muy bien porque resulta que yo tengo unos padres que me van a dar mucha herencia. Eso es una esperanza un tanto ya materialista, pero sí que la hay, claro, mucha gente está esperando eso, de que si yo hago esto, pues me va a venir todo esto de bueno. Pero bueno, de bueno materialmente hablando, claro. Eso es una esperanza limitada. Pero la esperanza de Jesús de que llegue el reino de Dios solo nace de una vida teologal, una vida que va naciendo poco a poco. Y eso es lo que, como digo, los grandes místicos nos ayudan. Hoy Santa Teresa, que claro, pues es lo que os decía, ¿por qué llega a ella esa experiencia de vivir el Dios de Jesús y la Trinidad? Pues porque ha asimilado la verdad de los sentimientos de Jesús y ha entendido que Jesús la ama tanto que vive en ella, y ella entonces tiene que vivir en Cristo. Cristo en ella y ella en Cristo, y esa comunión de vida es la que le hace también después pues obrar para eso, para que el reino de Dios se extienda. Y sus fundaciones no son sus esperanzas, sino la manera de entregar su vida para el proyecto de Dios en ella. O sea, como ella dice, es que hago lo que pues eso, lo que Dios me da fuerzas para hacer, porque yo no las tendría. Y va saliendo eso. Y el final de su vida, pues es ese.
Ya no vivo, vive Dios en mí y estoy viviendo siempre en ese Dios de Jesús, ¿no? Vale, luego tendríais la parte última, que sería la de la voluntad, que sería cómo la voluntad se agarra a los bienes. Yo quiero tener dinero, pues claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a trabajar, lo que sea. Bueno, vale, pues a la voluntad va poniendo. Dice Jesús, San Juan de la Cruz, no pongas la voluntad en los bienes naturales, no pongas la voluntad tampoco en los bienes temporales, no pongas la voluntad... Y va poniendo los distintos bienes. E incluso pone, no pongas la voluntad en los bienes morales. ¿Y cuáles son los bienes morales? Hombre, pues tener virtudes, ser bueno. ¿Y por qué no tengo que poner la voluntad en ellos? Porque tiene mucho riesgo. Y el mayor riesgo es que te haces un soberbio, juzgas a los demás. Mira al fariseo. ¿No decía que el otro era un pecador y qué hacía ahí? Entonces Jesús... de alguna manera ya lo había dicho, pero San Juan de la Cruz lo asimila y dice, no, los bienes... Y luego, los bienes espirituales, que son los que unen a Dios, hay que tener cuidado, porque es verdad que Dios a veces te da gracias y tú sientes que Dios te ha dado tal... Pero no te aferres a ellos. Quédate con ese bien espiritual que sería el de la unión con Dios. ¿Y en dónde se va a dar la unión con Dios? Pues en que tú sientas el amor de Dios de ese modo general que te envuelve. Entonces, cuando tú sientas que Dios te ama, lo sientas así, tan claramente, pues toda tu vida tendrá ese sentido, como os decía, de que lo que te mueva es el amor de Dios. Para hacer todo. O sea, lo mismo comerás, que dormirás, que harás el bien, pero siempre desde el amor de Dios. Ese sería el por qué has purificado tu voluntad. Porque al final la voluntad solo se mueva por el amor de Dios. Entonces no quiere decir que tú no seas bueno, y que no tengas buenas virtudes humanas, y que seas diligente o que seas generoso. No, quiere decir que no vivas para eso, que vivas desde el amor de Dios. Y eso es lo que hace la tercera purificación, que es la purificación de la memoria. Y eso es todo lo que contiene el libro de la subida del Monte Carmelo. Diríamos, la preparación a través de esa doctrina que va dando para que te des cuenta de que lo que importa es ser hombres teologales, hombres de fe, de esperanza y de amor. Y mujeres. ¿Eh? Y mujeres. Mujeres. Sí. Hay un genérico. Sí, Personas. sí, personas.